Shalom, shalom, que el Eterno, quien es bendito, les otorgue un día extraordinario, lleno de mucha bendición. Y estamos en la meditación del día en Shemot 32:7 y dice, habló el Eterno a Moshe, anda, desciende, porque se corrompió tu pueblo, que ha subido a la tierra de Egipto, que ha subido de la tierra de Egipto. Se apartaron pronto del camino que les ordené, se hicieron un becerro de fundición, se posternaron a él, le presentaron sacrificios y dijeron, este es tu Dios, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Dijo el Eterno a Moshe, he visto a este pueblo y aquí que es un pueblo de dura cerviz. Entonces ahora déjame, encenderé mi furia con ellos, los aniquilaré y te convertiré en una nación grande. Es un evento en la Parashá Kitizá, pero tremendo, porque acababan de recibir las tablas, habían acabado de recibir los Sacederet Adidrot, y esto debería haber hecho una situación muy importante en sus vidas. Bueno, estaban en ese proceso de recibirlas. Moshe se había subido al monte a recibir las tablas, perdón, y entonces consecuentemente lo que pasa en el campamento es que al ver la tardanza de Moshe, se inquietaron y tomaron la decisión de tomar para ellos un Dios. Bueno, dice la Torá Shevialpé, que esta situación fue provocada por la comunidad abigarrada, es decir, los que no eran parte del pueblo de Israel y que salieron de Egipto con el pueblo de Israel, se unieron a ellos otras naciones, fenicios, cananeos, etcétera, que estaban en Egipto y que decidieron seguir a Israel cuando vieron los prodigios y las señales del Eterno. Sin embargo, esto dicen los sabios o la tradición oral que causó que el pueblo de Israel se corrompiera. Al final del día fue una decisión que tomó Israel. Al final del día fue una decisión en la cual participaron especialmente los varones. Las mujeres excepcionalmente no, pero los varones se involucraron, incluso cuando les pidieron a sus mujeres sus alhajas de oro para hacer el becerro de oro, ellas no quisieron darlas. Y entonces esto creó un ambiente muy adverso en el pueblo de Israel, pero sobre todo la reacción del Eterno al respecto del comportamiento del pueblo fue tremendamente fuerte. Pues dice, dijo el Eterno a Moshe, he visto a este pueblo y aquí que es un pueblo de dura cerviz. Es decir, no es un pueblo que atiende a lo que le digo, no es un pueblo que escucha, aun cuando vieron mis prodigios y mis milagros allá en Egipto, aun cuando vieron mi poder y todo aquello, ahora se hacen un Dios de obra de manos. ¿Y qué dijeron? Este es tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. Esto es tremendamente terrible. Es como si el esposo engaña a la esposa y le pasa a la mujer por enfrente y pues, oye, pues, ¿qué pasa? O al contrario, que la mujer le es infiel al esposo y ahí va con el amante. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Es algo pero tremendamente terrible. Una de las cosas importantes es la fidelidad con el Eterno. Nosotros debemos guardar la fidelidad. Es un pacto que nosotros hicimos con el Eterno. Y ciertamente cuando se hizo ese pacto, el Eterno había dicho de una manera importante, les había hablado encarecidamente que ellos tuvieran en cuenta
esa actitud de permanencia, de que no se equivocaran en el camino y sobre todo en un tema tan delicado como es la fidelidad. Y sin embargo, aquí vemos cómo el pueblo de Israel en aquellos días equivocó el camino, equivocó la decisión, equivocó su manera de pensar. Atenuantes, se dicen los sabios, Moshe no llegaba, se tardó, no aparecía. Y entonces tomaron la decisión de que, dado que no estaba él, tomar en sus manos la decisión de hacerse otro Elohim. Al final del día, el destituir al Goel, que era Moshe, porque eso fue lo que pasó en el principio de cuenta, equivale a destituir o hacer a un lado al Eterno. Porque detrás del Goel estaba ¿quién? El Eterno, que le dio la autoridad, que le dio el poder, el dominio, el gobierno. Lo mismo sucede con nuestro Santo Maestro, que es una alusión. Lo mismo sucede con nuestro Santo Maestro cuando nosotros no reconocemos la grandeza del Eterno a través del Mashiach. El Mashiach es el enviado de Hashem, el Elohim, el Ben Elohim, y consecuentemente se tiene que respetar porque es representante de él. Así sucede, como un ejemplo, con los cónsules. Los cónsules son representantes del gobierno del país del cual son enviados para radicar en el país extranjero, sea Francia, sea Italia, sea España, sea Perú, sea Argentina, sea el país que sea. Si hay un cónsul del país que envía allá, se le respeta y se le reconoce como el gobierno mismo del país que lo envió. En este caso, si nosotros mexicanos enviamos un cónsul a Canadá, Canadá tiene la responsabilidad de respetar a ese cónsul en ese país como si fuera el mismo presidente de la República Mexicana. Y ese es el mismo sentido que se tiene cuando el pueblo de Israel debía reconocer al Goel de Israel y cuando dicen que no llegaba, pues quisieron poner un sustituto. Y hasta acá podían decir, bueno, pero pues lo que querían cambiar, lo que argumenta muchos sabios, es que no fue a Hashem, pero fue al Goel, porque al no venir quisieron levantar a otro y por eso dice, este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. La palabra que está detrás de Dios, que no hay esta palabra en el hebreo. La palabra Dios no hay en el hebreo. La palabra detrás de que se traduce a Dios es Elohim. Y entonces el pensamiento es en el entender de esta palabra que Elohim, que se traduce al español como Dios, que no es hasta cierto punto kosher, apropiada, pero se traduce así. Entonces encontramos que alude de una manera importante a Moshe, que dado que no aparecía, entonces quisieron nombrar otro Elohim, otro enviado. Y por eso es que incluso dice, este es el Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En primera instancia podemos entender que podía ser efectivamente Moshe, pero en el fondo, como ya explicamos, el punto es que al final del día, al destituir o al hacer a un lado o al reemplazar a Moshe, se reemplazaba, en el fondo se estaba reemplazando a Hashem. Y por eso el Eterno, su reacción tan tremenda, cuando dice, este es un pueblo de dura cerviz, entonces ahora déjame, encenderé mi furia con ellos, los aniquilaré y te convertiré en una nación grande. Quería acabar con la nación, ¿por qué? Porque no fueron fieles al pacto. Sí, entendemos que fue Moshe el que de alguna manera era el destituido,
pero en el fondo al destituir al enviado, destituían al enviador, y consecuentemente este era el pecado terrible, y el pecado terrible de sustitución, y que consecuentemente se considera Abodazara. Consecuentemente esto causa y causaría al pueblo de Israel una serie de situaciones de tal manera que el Eterno lo quería aniquilar. Pero ante el ruego de Moshe Rabbeinu, ante el ruego de Moshe, le suplicó y le suplicó y le suplicó y le suplicó y le suplicó, y incluso dijo: perdónalos, aunque a mí me borres del libro de la vida. Fíjate nada más qué líder, ¿no? Qué líder tan extraordinario. Sin embargo, el Eterno desde luego que no lo hizo. Sin embargo, esto sí le causó, como vimos en la parashá pasada, le causó que en la parashá que vimos en la semana pasada no se nombrara ni una sola vez. Y de aquí aprendemos que también todo lo que nosotros digamos siempre traerá una consecuencia. Moshe recibió esa consecuencia y el Eterno lo borró de esta parashá que acaba de pasar, y no aparece su nombre. En todo la Torá, los 5 libros, es la única ocasión en que no aparece su nombre ni de casualidad. Y entonces eso nos enseña también que debemos de cuidar lo que decimos. Cuidado con lo que decimos. Aparentemente puede ser bueno, pero todo lo que diga un tzadik, es decir, un justo, va a traer consecuencias. Esto es otra enseñanza. Por lo tanto, mis amados, tengamos cuidado de no querer sustituir al Eterno por ninguna cosa creada, y mucho menos al nuestro santo maestro Yeshua, el Goel no solamente de Israel, pero del mundo. Y que si Moshe fue una alusión al Goel, que habría de traer la unión del cielo con la tierra, esto también tiene que ver con el hecho de que cada uno de nosotros tenemos una relación de pacto, y eso causó que el cielo nos aceptara, y el rechazo del Goel causa un rechazo, lo aleno del Eterno. Tengamos cuidado en lo que decimos, pero también tengamos cuidado en lo que hacemos, porque pudiera causar incluso esa ruptura que el Eterno nos dio. Cuidemos nuestra vida, cuidemos lo que hacemos y cuidemos lo que hablamos. Shalom, shalom.